El dueño de un restaurante chino me enseñó el secreto de su plato principal. Cuando preparé esta deliciosa receta en casa, no quedó absolutamente nada. Para esta receta necesitaremos 2 tazas de arroz cocido. Le agregaremos las yemas de 3 huevos a temperatura ambiente, y con la ayuda de nuestras manos la mezclaremos muy bien, así de esta manera como lo estoy haciendo. Te invito a que prepares esta deliciosa receta en casa, estoy segurísima que el resultado te va a encantar. Una vez ya bien mezclado, reservaremos por un momento. Ahora, agregaremos un chorrito de aceite en una sartén. Una vez que el aceite esté caliente, agregaremos 400 gramos de gambas, y las doraremos muy bien. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista, de qué te pareció la receta de hoy. Y una vez que ya estén de esta manera, le agregaremos 2 dientes de ajo machacado, sal al gusto, una pizca de pimienta negra, y mezclaremos muy bien todos estos ingredientes. Y una vez que nuestras gambas estén de esta manera, agregaremos una cucharadita de paprika, y seguiremos removiendo hasta freírlas muy bien. Y una vez ya bien doradas, la retiraremos de la estufa y reservaremos. Agregaremos un chorrito de aceite en una sartén. Agregaremos la clara de 3 huevos, esta la removeremos constantemente hasta freírlas muy bien. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que te está fascinando esta deliciosa receta. Te invito a que la prepares en casa, estoy muy segura que te fascinará. En este punto, agregaremos el arroz que teníamos reservada, y mezclaremos muy bien hasta incorporarla con los huevos. Chicos, esta receta que estamos preparando el día de hoy, es una receta súper fácil de preparar, y lo mejor de todo es que queda muy deliciosa. Y una vez que ya estén de esta manera, agregaremos una lata de maíz dulce, un pepino cortado en cubos pequeños, una zanahoria cortada en cubos, una cebolla cortada en cubos, y removeremos hasta incorporar muy bien todos estos ingredientes. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras, para poder mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Y ya en este punto, agregaremos las gambas que teníamos reservada. Por último, agregaremos un poco de perejil picado finamente, y la mezclaremos muy bien junto a los demás ingredientes. Y nuestra deliciosa receta está lista. Miren lo rica y deliciosa que nos ha quedado. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.